denominado tromboembolismo venoso desde la perspectiva médica. Es un reporte de un caso clínico. Nuestro ponente es el doctor Carlos Castillo del Toro. Después de nuestra ponencia, pues vamos a tener 10 a 15 minutos de preguntas, por si alguien tiene alguna duda. Algunas otras van a ser contestadas mediante mensaje. Y pues al final, pues vamos a dar los avisos que tengamos de esta sociedad. Damos la palabra a la doctora Nadia María Espinosa Largo, que va a hacer la presentación de nuestro ponente. Muy buenos días a todos. Me voy a permitir presentar a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Juan Carlos Castillo del Toro. Ingresó a la Escuela Médico Militar, realizando la carrera de médico cirujano militar en el periodo del año 2011 a 2017. Posteriormente, realizó un intercambio internacional en la Uniformed Service University en el año 2015, logrando junto a su equipo de trabajo el título de Honors Platoon. Fue comandante del pelotón de sanidad del 29 Batallón de Infantería en Colima, donde fungió como jefe del área de hospitalización y terapia intensiva durante la pandemia COVID-19. Posteriormente ingresó a la Escuela Militar de Graduados de Sanidad en el año 2021 para iniciar el tronco común en la especialidad de medicina interna y posteriormente derivarse a la especialidad de medicina aeroespacial, culminando la misma de forma satisfactoria con mención honorífica en el año de marzo de 2024. Ha fungido como instructor y ponente en los diversos cursos de medicina aeroespacial a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional, así como instructor y ponente en los cursos de ambulancias aéreas desde el año 2022 hasta la fecha. Asimismo, nuestro ponente ha participado como discente y docente en el Diplomado de Medicina Aeroespacial a cargo de esta Secretaría de la Defensa Nacional para personal de la Asociación Federal de Aviación Civil y actualmente es miembro fundador de esta SOMAVAT. Le cedemos la palabra al doctor Juan Carlos Castillo del Toro. Buenos días. Hola, muy buenos días, estimado auditorio. El día de hoy vamos a presentar este caso clínico. Denme 2 segunditos para compartirles mi pantalla. ¿Podrían confirmarme si ya la están viendo adecuadamente? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces, estimado auditorio, bienvenidos a nuestra ponencia mensual brindada para ustedes por parte de la Sociedad Mexicana de Medicina Aeroespacial Bárica del Transporte. Agradezco mucho a la doctora Ana de la presentación. Si alguno de ustedes apenas está acompañándonos, conectándose, me presento una vez más. Soy el doctor Juan Carlos Castillo del Toro, especialista en medicina aeroespacial. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos con este reporte de caso. Si tienen alguna duda o les surge algún interrogante durante la presentación, bien pueden hacérnoslo saber levantando su manita o escribiendo la pregunta en el chat. Vamos a empezar, ¿no? Como en la ficha de identificación, en esta sesión vamos a estar hablando de un paciente masculino de 33 años de edad con las siglas ACC. El motivo por el que el paciente acudió al servicio de urgencias fue por referir una cefalea migrañosa e intensa el día 13 de febrero del año 2022. Al momento de presentarse en el triage, el paciente contaba con signos vitales dentro de sus parámetros fisiológicos, según los reportes encontrados en el archivo clínico del Departamento de Evaluación y Certificación Aeromédica del Hospital Central Militar. Por lo tal, fue catalogado como una consulta no urgente y se pasó sencillamente a una consulta en el área de urgencias. El padecimiento de consulta. El paciente, como ya se mencionó, era un masculino de 33 años de edad, quien negó al interrogatorio contar con antecedentes personales crónico-degenerativos y que refería una cefalea localizada en la región frontal del cráneo de 3 días de evolución, la cual no solo no había cedido el tratamiento médico brindado en su escalón sanitario, sino que iba en progreso. Estaba aumentando esta cefalea. Además, la cefalea venía acompañada, según las notas que se encuentran en el expediente, de fotofobia, sonofobia y lagrimea. En los antecedentes personales patológicos encontramos que nuestro paciente es originario de Villa Jiménez, Michoacán, es residente de la Ciudad de México, la escolaridad llegó a licenciatura, su ocupación es de ser un piloto aviador militar, actualmente cursando, bueno, en ese momento estaba cursando la maestría de Estado Mayor en una escuela superior de guerra.
religión católica, tabaquismo positivo a razón de 3 cigarrillos diarios desde hace 5 años, etilismo social, exposición a biomasas negadas, esquema nacional de vacunación completo y el esquema de vacunación COVID en ese momento, en el 2022, contaba con la primera dosis de CanSino, no, el paciente desconocía la fecha, y la segunda dosis fue de Moderna el día 19 de enero del 2020. Al interrogatorio de los antecedentes familiares, personales patológicos y como podemos ver en la diapositiva, el paciente negó todo, negó cualquier antecedente de importancia. Estos fueron los signos vitales con los que el paciente fue recibido en consulta. Todos se encontraban dentro de parámetros fisiológicos. Ahora, antes de que alguien pueda preguntar que por qué el 90% de saturación se considera adecuado, recordemos a qué altura está la Ciudad de México. ¿Alguien sabe a cuántos pies nos encontramos aquí? ¿Nadie? Bueno, la Ciudad de México nos encontramos a 7.349 pies de altura. Al estar a una altura elevada, es considerable que la saturación de cualquier paciente, incluso un paciente sano, se encuentre en parámetros cercanos al 90% de saturación, girando entre los 88 y el 92% de saturación, sin que nosotros tengamos que considerar que tenga algún tipo de patología. A la exploración física de urgencias, me tomé la libertad de anexarles toda la exploración que se le hizo al paciente para que se pudiese observar el hecho de que fue valorado íntegramente. Sin embargo, lo único resaltable clínicamente en la exploración fue encontrarlo con ojos cerrados, secundario que el paciente refería a fotofobia, con datos de hiperemia en rebordes palpebrales. El resto de la exploración física realmente no tuvo otro hallazgo de importancia. Igualmente, al momento de la exploración neurológica por parte del Servicio de Neurología, no se demostró otro dato relevante aparte de la fotofobia y la disminución de la agudeza visual, El resto de los pares craneales no presentaban ninguna alteración. Por tal motivo, se consideró en ese momento el alta del paciente al área de observación, brindándoles solamente tratamiento farmacológico oral hasta que comenzó a quejarse más agudamente de la fotofobia, puesto que refería que comenzó un aumento progresivo después de la exploración física. Y de repente, el paciente desgraciadamente comenzó con movimientos tónico-clónicos en su miembro torácico izquierdo de manera aislada, por lo que se le administraron 10 miligramos de diazepam para mitigar la crisis convulsiva, pasando al paciente al área de choque. Posterior a ello, se le realizó una tomografía de cráneo donde se reportó una hipodensidad temporoparietal derecha y volvió a presentar otro episodio al regresar al área de observación de urgencias. Ahora, este nuevo episodio fue consistente en una crisis convulsiva focal, por lo que se le tuvo que impregnar con levetiracetam. Por motivo de las crisis convulsivas que presentó el paciente, se decidió encamar al mismo para seguirlo estudiando. Los estudios durante su encame, el reporte escrito de la tomografía tomada en urgencias de esa misma fecha, se le realizó una tomografía de cráneo simple y una contrastada. En la simple se reportó una imagen hiperdensa en región temporooccipital, perdón, derecha, así como un infarto venoso parietal derecho, por lo que se decidió realizar una tomografía contrastada que mostraba una ocupación de seno sagital y transversal derecho. Si podemos ver la imagen, ahorita en esta zona es donde va a aparecer los hallazgos que se reportaron en el estudio. Ahí estamos. Entonces, por motivo de este estudio y por la clínica del paciente, se decidió hospitalizar al mismo al cargo del servicio de neurología con plan de vigilancia neurológica. Asimismo, se decidió realizar una resonancia magnética de cráneo después de la crisis convulsiva, donde se reportaron hallazgos compatibles con infarto venoso en región temporoparietal derecha, sin datos de transformación hemorrágica al momento del estudio. Y además, se documentó una trombosis de seno sagital superior, seno transverso y sigmoideo derecho. Ahora, la pregunta clínica. ¿Ustedes qué harían al obtener un reporte como este? ¿Tenemos algún voluntario?
Si se pueden dar cuenta y ven su pantalla, este es el cambio de densidades que se menciona en el reporte. ¿Ok? Ahora vamos a ver el chat. Doctora, no sé si podría habilitarle el micrófono a alguno de a un participante o un par de participantes que quieran contarnos su opinión acerca de qué harían conforme al reporte de esta imagen, de esta resonancia. Sí, podrían alzar la mano, por favor, para habilitarles el micrófono. Vamos a seguir para tratar de no robarles tanto tiempo de su mañana, ¿no? En este caso, al paciente se inicia un tratamiento anticoagulante con enoxaparina de 80 miligramos subcutáneos cada 12 horas. De igual manera, se le da un tratamiento antiepiléptico consistente en el levetiracetam 500 miligramos vía oral cada 12 horas y se envía al área de terapia intensiva para su cuidado. Ya estando en el área de terapia intensiva del hospital, se le realiza una angiotac venosa con contraste donde se identifica una zona de restricción de difusión o zona hiperintensa en región parietal derecha. Si podemos seguir aquí, es donde vamos a ver la patología de este lado, donde encuentran que en el seno sagital superior hay un defecto de llenado con imagen hipointensa sugestiva de un trombo que disminuye la luz del vaso en un 90%, que se extiende hasta el seno transverso derecho y parte de la yugular ipsilateral, con zona de un evento vascular cerebral agudo y trombosis de senos antes mencionados. Midiendo el pequeño trombito, encontramos que el paciente tenía un trombo de nada más y nada menos de 13 centímetros de largo en total. No sé si alguna vez les habían tocado ver un trombo tan grande, pero vaya, es muy considerable. Ahora vamos a ver la misma imagen un poquito más grande para que lo puedan apreciar mejor. Es esta zona de aquí que estoy apuntando con el mouse. Si se dan cuenta, hay que recordar que este trombo, aquí va bajando, 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 está disminuyendo la luz del vaso, aquí sigue, todo esto es trombo. Está disminuyendo la luz del vaso en un 90%, además de que se extiende el seno transverso derecho y parte de la yugular ipsilateral, por lo que es un paciente que, más bien por esta observación, es un paciente que se tuvo que mantener un par de días en terapia intensiva. Se le realizó una angioresonancia a los 3 días de tratamiento con el anticoagulante mencionado, donde se reportó que en región parietal derecha ya no se observaba ninguna zona de restricción a la difusión y en secuencia T1 se apreciaba disminución significativa del tamaño del trombo del seno sagital superior y el transverso derecho. O sea, traducido, afortunadamente nuestro paciente respondió muy adecuadamente al tratamiento anticoagulante. En los estudios de laboratorio realizados a lo largo de la hospitalización, se reportaron alteraciones en las pruebas de tendencia hemorrágica, por lo que en falta de factores de riesgo para tener para tener el paciente problemas de coagulación per se, además del tabaquismo referido, el paciente fue valorado también por el servicio de hematología, quienes indicaron una batería de estudios para descartar un proceso de trombofilia del paciente joven por la edad del paciente. Como podemos apreciar, eh, la BSG se encontraba aumentada. Creo que están tardando un poquito las imágenes en cargar. Como podemos apreciar, la BSG o la velocidad de sedimentación globular está muy aumentada. Recordamos que la BSG alta puede estar causada por enfermedades autoinmunitarias, lupus eritematoso o artritis reumatoide, también por el cáncer, como linfomas o mielomas. Además, el paciente contaba con un dímero D altísimo, como lo podemos ver de este lado de la imagen. Recordemos que esta es una prueba que busca el dímero D en la sangre, un fragmento de proteína que se produce cuando un coágulo de sangre se disuelve en el cuerpo, ¿no? Entonces, los estudios bioquímicos
eran compatibles con el pequeño trombito que tenía nuestro paciente. Por la edad del paciente y la falta de antecedentes o de eventos anteriores, fue valorado también por el servicio de reumatología, quienes solicitaron estudios de inmunoglobulinas, encontrado todas negativas, como muestra la imagen, descartando así un proceso autoinmune. Cabe mencionar que durante su estancia en terapia intensiva, el paciente también fue valorado por cardiología, quienes descartaron también un proceso cardiogénico del caso clínico, además de buscar otros factores de inflamación, como por ejemplo una PCR aumentada, razones de la estasis venosa presente. Entonces, hagamos un pequeño recuento de lo que sabemos hasta ahorita. Es un paciente masculino, piloto aviador militar, que inicia el día 10 de febrero del 2022 con una cefalea intensa, 10 de 10, en una región frontal de características opresivas, manejado con AINES en su escalón sanitario, persistiendo el dolor y yendo en aumento. El día 13 de febrero del mismo año se presenta al servicio de urgencias, donde presenta además movimientos involuntarios del brazo derecho, por lo que se inicia el abordaje, se hospitaliza y se empiezan a hacer los estudios de imagen y bioquímicos. Durante su estancia en el área de observación, presenta crisis tónica generalizada, por lo que es valorada por neurología en el área de urgencias y se lleva de inmediato a tomografía de cráneo simple, evidenciando imagen cortical hiperdensa en región temporo-occipital derecha, por lo que se le realiza también una tomografía contrastada, donde se observa ocupación del seno sagital y transverso derecho. Se hospitalizó con plan de vigilancia neurológica, realización de resonancia magnética contrastada urgente y el inicio también urgente del tratamiento anticoagulante. Se le realiza la venoresonancia magnética contrastada, evidenciando el trombo de la trombosis venosa desde la vena yugular, seno transversal derecho y seno sagital, por lo que se inicia el tratamiento con enoxaparina, 80 miligramos, cutánea cada 12 horas. Durante su encame fue trasladado 2 días al área de terapia intensiva, donde fue valorado por el servicio de cardiología, quien descartó un proceso cardiogénico, reportando corazón estructuralmente sano, sin trombos intracavitarios y buena función sistólico y ventricular. Asimismo, se valoró por el servicio de reumatología, quienes solicitaron estudios para descartar patología autoinmune, saliendo todas negativas. Una vez que sale el paciente de terapia intensiva, fue trasladado a la sala de neurología el 16 de febrero, donde se interconsultó al servicio de hematología, quienes sospecharon una trombofilia del paciente joven, por lo que decidieron solicitar su valoración como externo en su consulta dentro de 3 meses. Fue manejado, perdón, durante este tiempo como externo, con rivaroxaban 15 miligramos cada 12 horas con antiepiléptico de levetiracetam 500 miligramos vía oral cada 12 horas. Se realizaron asimismo estudios de control antes de darlo de alta y durante su tiempo como paciente externo de tomografía, angioresonancia y resonancia magnética de cráneo, donde se apreció disminución significativa del tamaño del trombo del seno sagital superior, transverso derecho y vena yugular ipsilateral, por lo que se decidió su alta en ese momento con posterior revaloración en las consultas de neurología, hematología y medicina aeroespacial. Se da de alta, sí, pero ahora la pregunta y el punto clave de esta ponencia, ¿no? Siendo un piloto, independientemente que sea militar o no, siendo piloto, aunque se vaya de alta del hospital con seguimiento correspondiente, ¿ustedes lo dejarían volar? Recordemos que el paciente está sintomático. Si nos gustan poner los comentarios en su opinión en el área del chat, se los agradecemos. Buen, buen día, maestro. Una pregunta. Sí, dime. Bueno, respondiendo a su pregunta, no, pues no debería de volar, ¿no? Desde que empieza con las crisis tónico-clónicas, pues ya representa un compromiso de la seguridad operacional. Sin embargo, yo creo que sería importante determinar la causa que originó la trombosis. No sé si haya sido por algún traumatismo o infección como meningitis o alguna infección viral o inmunológica. Gracias. Exactamente, muy, muy adecuado comentario. El paciente técnicamente no debería volar. Afortunadamente, recordemos que en esta situación, bueno, en este punto ya estamos hablando de cuando al paciente lo dan de alta, pero se me pasó mencionarles que el paciente lo dan de alta después de un mes. Estuvo un mes hospitalizado, bueno, 28 días, 29. Estuvo durante este tiempo hospitalizado donde se le realizaron estudios,
obviamente el paciente estaba con tratamiento de levetiracetam para las convulsiones, entonces realmente el paciente ya no presentó ninguna otra convulsión, siendo la sospecha de neurología que la convulsión vino de la mano del trombo y de la falta de circulación que estaba generando el cerebro. Pero como bien dices, realmente no podríamos dejarlo volar en este momento hasta descartar cuál es la patogenia, cuál es el origen de ese trombo, porque digo, no es normal que uno vaya por la vida teniendo trombos en el cerebro, ¿no? Y menos uno tan grande de 13 centímetros. Por motivo de encontrarse en tratamiento anticoagulante, todas las grandes autoridades a nivel mundial en el ámbito de medicina aeroespacial, como son la OASI, la FAA, las guías de manejo por parte de la Fuerza Aérea, de la Marina de Estados Unidos de América y, por supuesto, nuestra orgullosamente mexicana Agencia Federal de Aviación Civil, cualquier paciente que se encuentre anticoagulado deberá ser restringido de realizar actividades de vuelo hasta su valoración por parte del Servicio de Medicina Aeroespacial y hematología, ¿no? En unos momentos ahondaremos las especificaciones por parte de las agencias. Eh, Igualmente, si nos pueden apoyar poniendo sus comentarios de por qué piensan que el personal de pilotos, ojo, estoy hablando de pilotos, no de todo el personal de aviación, por qué el personal de pilotos no puede volar bajo el tratamiento mencionado. Si lo pueden poner en el chat, se los agradecería. Empezando con las guías de la Navy, de la Marina de Estados Unidos de América, ellos impiden que el personal de pilotos estén realizando actividades de vuelo mientras se encuentren en la terapia de anticoagulación. Esta restricción no se encuentra, no se les da al personal de clase 2 y clase 3 de vuelo. Ahora, eh, si nos han brindado la confianza de estar en las clases anteriores, en las ponencias anteriores, las clases 2 y 3 de vuelo es personal no piloto. La clase tipo 2 de vuelo son personal de tripulaciones aéreas, los que pueden ir como, en el caso de aviación militar, como material bélico, el personal de sobrecargos, etcétera, etcétera. Y la clase 3 es el personal que trabaja en tierra, como controladores de vuelo, meteorólogos, etcétera, etcétera. Ok, entonces la Navy, la guía de la Marina de Estados Unidos, en el aspecto de aeroespacial, impide nada más al personal de pilotos que esté realizando actividades de vuelo a no estar volando mientras tengan la terapia de anticoagulación. Asimismo, las mismas indicaciones se mantienen para el personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La única diferencia es que ellos anexan a sus indicaciones que tienen que limitarse la actividad de vuelo a todo el personal siempre y cuando vaya en aeronaves que tengan propulsión a chorro o que tengan la posibilidad de ser eyectados en el caso de algún accidente. ¿Ok? Por parte de la OASI y de la FAC, que son organizaciones, la OASI es una organización internacional, la FAC es nuestra organización mexicana, que ven más la parte de la aviación civil, no mencionan específicamente el uso de anticoagulantes durante el vuelo para pilotos. Sin embargo, sí se da la indicación que no se puede consumir medicamentos que puedan poner en riesgo la seguridad operativa durante el vuelo. Se tiene que hacer una valoración conjunta por parte del Servicio de Medicina Aeroespacial y Hematología, en este caso, por ejemplo, que tengamos patologías de coagulación, para nosotros poder valorar el riesgo del mismo, ¿ok? La FAA, que es la asociación por parte de Estados Unidos que igual valora la aviación civil, no cuenta, asimismo como la OASI o la FAC, tampoco cuenta con una restricción específica del mismo, siempre y cuando ellos sí ponen una cláusula que siempre y cuando el paciente se encuentre controlado, o sea, que con el tratamiento que está dando tenga los tiempos de coagulación adecuados, no tengan elevación del dímero D, etcétera, etcétera, así como que el personal de pilotos, ojo, nada más pilotos, cuente con la autorización de la empresa que emplea al piloto para estar realizando sus actividades de vuelo. Ahora, el seguimiento como externo del paciente. Como mencionamos anteriormente, este paciente fue atendido desde febrero de 2022, ya tiene un par de añitos que pasó esto. Sin embargo, hasta la fecha lo seguimos viendo nosotros, ¿no? Ha seguido su valoración por parte de los servicios de neurología y hematología, además de medicina aeroespacial.
Por fortuna, por parte del servicio de neurología, el paciente no quedó con ninguna secuela neuronal o con daño cerebral secundario al infarto agudo que presentó. Se realizó un seguimiento trimestral por parte de este servicio con nuevos estudios, valoración clínica y registros de electroencefalograma, donde afortunadamente no demostró actividad epileptiforme con medicamento, por lo que siguiendo las guías de manejo en este tipo de casos, se le retiró el medicamento, el levetiracetam, manteniendo el seguimiento del paciente hasta que se demostró que incluso ya sin el medicamento, la actividad cerebral se mantenía sin alteraciones. Por otro lado, el seguimiento por parte del servicio de hematología no contó con tanta suerte. Este servicio le mandó una serie muy amplia de estudios en busca de la trombofilia del paciente joven, que recordemos en primer lugar que la trombofilia es una anomalía de los mecanismos normales de la coagulación en la sangre. Esto obviamente nos aumenta la posibilidad de que los vasos sanguíneos se coagulen, la sangre dentro de esos vasos sanguíneos se coagule en cualquier parte del cuerpo, independientemente de que sean venas, arterias o ambas. También se buscó descartar algún probable cáncer, encontrando todos los marcadores tumorales negativos. En los estudios enviados fueron una lista casi interminable de estudios que normalmente son muy específicos. Se tuvo que individualizar mucho a este paciente, mandando el anti-B2 glicoproteína, inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, los anticuerpos anticardiolipinas, inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, el ácido lúpico, los marcadores tumorales, niveles de proteína C y S, la antitrombina 3, el factor 5 de Leiden, el gen protombina G2021-0A, en fin, todos los estudios que se le podían mandar, al menos en México, se le mandaron. Como podemos ver en las imágenes, afortunadamente los marcadores tumorales salieron negativos y lo único que salió fuera de los parámetros normales, eh, perdón, fue la agregometría donde se evidencia la epinefrina y el ADP, ¿no? Se recabaron todos los estudios mencionados, obteniendo que todas las proteínas que se les mandaron, la C, la S, la antitrombina 3, el factor 5 de Leiden, la protombina, los factores eh, 11 y 12 de coagulación, todos los estudios que se le enviaron, para resumirlo un poquito más, estuvieron en parámetros normales, ¿no? Solamente la agregometría, con disminución de la agregación de la epinefrina y el ADP. El ADP, recordemos que es adenosinfosfato. A lo que el servicio de hematología llegó a la decisión clínica, junto con nuestro servicio de medicina espacial, que el paciente debía mantenerse anticoagulado el resto de su vida. Me voy a permitir leer la última indicación proporcionada por el servicio de hematología, la cual dice así. Por tratarse de una trombosis de alto riesgo, el paciente debe permanecer anticoagulado de forma vitalicia. No existe un perfil de trombofilias completo. Sin embargo, el realizar pruebas como micropartículas plaquetarias, estudios moleculares de glicoproteínas 1A y 1B, microscopía electrónica plaquetaria, está fuera del alcance incluso de este país, pues no se realizan esos estudios más que con fines de investigación para averiguar si es un efecto meramente venoso o también arterial, lo que en palabras más sencillas requiere, esto ya es parafraseo mío, requiere que el paciente se mantenga anticoagulado, siendo totalmente independiente, incluso de si su patología solo se limitase al sistema venoso o tuviese también una afectación arterial. El problema aquí y el problema crucial es que nuestro paciente se va a mantener anticoagulado. Ahora sí, ¿alguna duda? Estoy solicitando participar. Buenos días, vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. El doctor Víctor Rico tiene levantada la mano para una pregunta. En general, le damos la palabra, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Doctor Castillo, ¿me recuerdas la edad del piloto? Sí, 33 años en el momento del estudio. Bueno, lo que voy a hacer es un cuestionamiento. Dentro de la historia clínica, el paciente se vacunó contra el COVID. Así es, ¿Sabe perdón, qué vacuna se aplicó? sí, ¿Se sabe cuál marca? sí, ahorita se los pongo otra vez Sí. en pantalla. Mm, ¿dónde está?
Aquí está, el esquema de vacunación fue la primera dosis de CanSino, no se acordaba exactamente la fecha, y la segunda dosis fue en Moderna, el día 19 de enero del Mu- 2020, 2 años Muchas gracias. de la patología. Gracias. Es un cuestionamiento que les voy a hacer un comentario muy de mucha controversia. Actualmente en Europa, en toda Europa, la agencia equivalente a la CDC de los Estados Unidos está retirando del mercado la vacuna contra el COVID de AstraZeneca, que es la que se ha detectado como la más trombogénica. Y hay estudios científicos que demuestran que las spike son sustancias, son proteínas que son trombogénicas y precisamente producen trombos largos de gran tamaño, como el que es el caso. Habría que averiguar también aquí si determinar si estas proteínas spike fueron las causantes de los trombos que están sucediendo en gente joven. ¿Por qué? Porque la vacuna pues aplicó a todo el mundo. Sería este comentario es para cuestionarnos y adentrar más en la investigación. Hay ya artículos bien publicados científicamente hablando de la trombogénesis de las vacunas, las llamadas vacunas contra el COVID-19. De tal manera que sería interesante meternos por ese lado, averiguar, porque es una gente joven que nunca ha tenido antecedentes de nada y de repente trae un trombo largo que pudiera ser que se haya causado por las espigas que se producen en la vacunación. Habría que meterse a averiguar esto, porque no podemos dejarlo, descartarlo, cuando ya hay evidencias científicas de que esto es así. De tal manera que lo dejo como comentario, quizá más adelante nos podamos investigar esta situación dentro de la SOMAVAT, una plática interna para determinar la naturaleza de que haya sido un trombo causado por las espigas, las proteínas Spike. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias por su participación, doctor. En los estudios que se le enviaron al paciente por parte de hematología, sí se buscó específicamente que tuviese alguna relación por parte de alguna reacción química, bioquímica de las vacunas. En este caso muy en particular, como usted bien lo menciona, sí está muy bien estudiado que ha habido riesgos, ha habido eh, efectos secundarios en algunos tipos de vacunas, ¿no? Por parte del COVID. En el caso de este paciente, el servicio de hematología descartó que hubiese tenido alguna relación por parte de la vacunación. Realmente lo están girando en torno al hecho de la sospecha más grande, en este caso clínico, es que sea algo meramente genético. Desgraciadamente le tocó vivirlo a nuestro compañero piloto y pues, pero sí, como usted bien menciona, sí hay bibliografía internacional que habla sobre los factores de riesgo, o más bien sobre los efectos secundarios que están demostrando algunas vacunas. Muchas gracias por su aportación, doctor. Gracias, gracias a ustedes. La maestra Olga levantó la mano. Maestra, si tiene usted alguna pregunta, por favor, es su turno. Gracias. Buenos días a todos. Nada más pregunta, ¿qué tipo de aeronave estaba volando este joven? ¿Y cuántas horas de vuelo? En el momento del vuelo, doctora, no estaba volando, estaba en su segundo año de la maestría en la Escuela Superior de Guerra. Tenía un antecedente de haber volado tejanos, además de las horas de vuelo por parte de la Escuela Militar de Aviación. En su momento, el paciente ya llevaba, le digo, aproximadamente 1 año y medio sin haber volado. Sin haber volado. Sí, Ok. ¿Qué sí. tipo de anticoagulantes le dejaron? Durante su encame se le estuvo aplicando enoxaparina subcutánea y ya para su alta se le cambió el anticoagulante a rivaroxaban vía oral. Ok. Además del levetiracetam que se le retiró una vez que neurología descartó un proceso epileptogénico. Ok. Actualmente el paciente sigue todavía con la toma del rivaroxaban. Es un medicamento que no se le ha podido retirar al paciente, desgraciadamente. Ok. Bueno, nada más bueno, agregar un comentario adicional al respecto. Es bien importante que todos aprendamos a distinguir el tipo de aeronaves que vuelan, si son de cabina presurizada, si son de alta performance,
si son de ala rotativa, el tipo de actividades que están, o de operaciones que están realizando. En este caso, recuerden que hay que dividir en dos partes el tipo de vuelo, pues es la aviación comercial y la aviación militar, o bien la aviación civil y la aviación militar. Entonces, es muy diferente en la aviación militar el hecho de tomar ciertas decisiones porque el ambiente es totalmente diferente al de la aviación comercial o civil. Eh, es importante ver cómo va evolucionando este paciente, darle su seguimiento y por el tipo de anticoagulación, sí es importante suspenderlo de vuelo. Veo que, bueno, no sé, quizá me distraje porque estoy anotando acá los correos, pero no sé si lo suspendieron o no de vuelo permanentemente Sí, sí, o maestra. hasta, El paciente actualmente sigue suspendido de vuelo. Ya la última valoración por parte del servicio, la valoración conjunta que tuvimos por parte del servicio de hematología y de nosotros de medicina aeroespacial es que desgraciadamente no, la patología que presenta el paciente, la trombofilia específica, requiere el uso de tratamiento anticoagulante de por vida. Lo único que quedaría pendiente con este paciente es realizar unos estudios de maquila que no se realizan ni siquiera en Estados Unidos, se realizan en Europa, por lo cual no se les envía y sería nada más para diferenciar si es una patología que afecta a nada más a venas. En este caso, el trombo fue un trombo venoso, pero en la literatura internacional resulta que a nivel mundial el 8% de los pacientes que presentan esta patología, el 8% tiene el riesgo de presentar una patología mixta que pueda generar trombos venosos y trombos arteriales. Pero realmente, independientemente de que fuese arterial o venoso, el paciente va a tener que seguir anticoagulado de por vida, desgraciadamente. Ujú. ok, gracias. Sí, de nada, gracias a usted. Tenemos una pregunta de Abraham Luna Córdoba. Te cedemos la palabra, Abraham. Sí, gracias, mi mayor. Bueno, a lo que comentaba mi capitán, él está haciendo mención de que el paciente se descarta la cuestión de que sea por la vacuna CanSino. Y bueno, como lo hemos visto, según los lineamientos de la USAV y Navy, hacen referencia de que que se debe de suspender de vuelo, sobre todo en aeronaves que son de propulsión a chorro. Todo esto recordando que los anticoagulantes pueden producir hemorragias. Entonces, a mí lo que más me llama la atención es de que se debe de aplicar o está bajo este tratamiento, pero es por lo mismo de que puede provocar una hemorragia intracraneal. Es lo que yo puedo aportar en este caso, debido a las fuerzas G de aceleración y el tipo de aeronave que maneja el piloto. Muchas gracias, Abraham. Sí, en efecto, o sea, como ya también bien lo mencionaba la doctora Olga, desgraciadamente o más bien, no desgraciadamente, sencillamente la aviación civil y la aviación militar sí tienen factores de riesgo muy diferentes, ¿no? Como tú bien lo mencionas, en la parte de aviación militar, las aeronaves pueden llegar a generar más fuerzas G que una aeronave civil, ¿no? Por los tipos de operaciones aéreas que se realizan. Ahora, sí es muy importante, por eso les mencionaba en la parte de certificación, que incluso en el área civil, en el área de aviación civil, ¿no? Aviación común, como lo quieran llamar, también hay ciertas limitaciones. La OASI y la AFAC hablan precisamente de que si bien puedes tener un piloto que esté anticoagulado en el medio totalmente civil, quiero aclarar esta parte, si bien puedes tener un paciente que esté tomando anticoagulantes, es muy importante la valoración por parte del Servicio de Medicina Aeroespacial para valorar los riesgos que pueda tener las aeronaves. Digo, la aviación civil es muy amplia. Podemos tener aviones pequeños que sea de personal que, no sé, quizás se dedique a fumigar, no va a estar expuesto a grandes aceleraciones, no va a estar expuesto a grandes alturas, así como que también tenemos personal de aviación
que pues está volando vuelos transatlánticos, ¿no? Obviamente sí hay que ser muy enfáticos en los tipos y actividades que puede realizar el personal de pilotos. Recuerdo una vez más que estamos hablando en este caso de pilotos. Para el personal de clases de vuelo tipo 2 y tipo 3, o sea, el personal de tierra y el personal de tripulación aérea que no son pilotos, realmente no hay una limitación. Pueden estar tomando los anticoagulantes siempre y cuando se estén haciendo estudios cada 3 meses o 6 meses, dependiendo de la literatura donde lo estemos buscando o de las indicaciones específicas de cada empresa, donde se esté manejando o se esté valorando el hecho de que los niveles de coagulación en la sangre estén adecuados. Tenemos una pregunta más. Nos preguntan que si de acuerdo al padecimiento de este paciente, al inicio de su diagnóstico se pudo haber empleado heparina de bajo peso molecular como tratamiento de anticoagulación. Sí, es una excelente pregunta. Me encantaría responderla del hecho de que sí se utilizó. De hecho, el tratamiento que les mencioné, la enoxaparina, es una heparina de bajo peso molecular. De hecho, es la indicación por parte a nivel internacional de cuando tenemos un paciente con un coágulo, sobre todo en el aspecto, en el área, perdón, cerebral. Entonces, sí, para responder la pregunta, sí, sí se utilizó una heparina de bajo peso molecular. Nos está levantando la mano César Peña. César, te cedemos la palabra. Gracias, doctora. Una pregunta, doctor. En el caso de que el paciente, bueno, como dice que tiene conducta al tabaquismo, no tiene antecedentes de alguna embolia pulmonar y de ser así, este, ¿qué situación guardaría este piloto? ¿Sería relevado de sus actividades de vuelo o se le daría tratamiento y depende de su evolución, podría continuar con estas actividades? Muchas gracias. Gracias por la pregunta, César. No sé si pueden cerrar su micrófono. Creo que ahí había un eco. Sí, efectivamente, el paciente contaba con un antecedente realmente, el término sería limitado de tabaquismo. Sí fuimos muy acuciosos, todo el personal que estuvimos involucrados en el caso, de estar buscando factores que nos explicasen ese tamaño de coágulo, ¿no? Normalmente en pacientes que presentan este tipo de coágulos, pues la clínica nos diría que son personal que está subido de peso, que son sedentarios, que fuman mucho, que tienen que por ejemplo en el caso de las señoritas que estén tomando un anticoagulante oral, o sea, que tengan alguna predisposición física externa de tener algún padecimiento que los pongan en una situación positiva a la coagulación, ¿no? En el caso de este amigo, de este paciente, la verdad es que el hecho de estar tomando 3 cigarrillos al día durante 5 años no era un factor de riesgo conforme a las tablas muy importante. Sí se le buscó, también obviamente durante su encame se le realizaron estudios de ventilación, las radiografías de tórax, etcétera, etcétera. Y no se encontró en ninguna otra parte del cuerpo del paciente, afortunadamente, algún otro trombo o alguna patología pulmonar o algún otro factor externo que pudiese explicarnos el porqué del trombo, independientemente del tamaño del trombo, el porqué del trombo, ¿no? El paciente estaba delgado, es un paciente que realiza actividad física, no consume drogas, no. Vaya, básicamente podríamos decirle que era un paciente ideal hasta que le pasó esto. De hecho, no tiene antecedentes de importancia en la parte de enfermedades. Sí le dio COVID en su momento, no tuvo ninguna repercusión ventilatoria, pero fuera de ahí ni siquiera lo habían operado de apendicitis, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, él no había tenido ninguna enfermedad hasta que desgraciadamente le pasó esto. Entonces es por eso que ahí nosotros tuvimos que entrar con la ayuda de hematología a buscar otros factores. Es por eso que entró cardiología, el corazón estaba bien, entró neumo, los pulmones estaban bien, entró reumatología, sus factores de reumáticos estaban normales. Entonces lo único que nosotros descubrimos es que su sangre se coagula con facilidad por motivos aparentemente genéticos.
Este caso clínico es por eso que es tan interesante, porque a pesar de que el paciente vivía una vida relativamente muy adecuada, eh, militar en el activo, se mantiene en su peso, hace ejercicio, no había tenido problemas de vuelo, ya había estado ya había tenido horas de vuelo en aviones tipo tejanos que alcanzan grandes fuerzas G, grandes aceleraciones, nunca había tenido ninguna limitación hasta este problema, ¿no? Desgraciadamente ahora sí que le tocó, a este amigo le tocó, la genética le tocó. No sé si respondí tu duda, César. Sí, maestro, Segundo, muchas Juan Carlos. gracias. ¿Mande? Un segundo. Ya nada más para comentarles personal que no ha enviado su nombre y su correo electrónico por medio de mensaje, por favor, háganoslo llegar. Nos falta todavía más gente para que les podamos hacer su constancia. Gracias. Continúa, Juan Carlos. Gracias, doctora. Tengo una pregunta más. Nos pregunta la doctora Fernanda si es posible que se pueda repetir el estudio de síndrome de fosfolípidos en virtud de que pudo haber salido negativo de forma inicial y posteriormente pudo haber modificado ese resultado. Sí, bueno, técnicamente mientras nuestro paciente esté tomando el anticoagulante, técnicamente no tendría por qué tener alguna repercusión, ¿no? Afortunadamente el paciente, hasta donde él lo refiere, sí ha estado tomando su medicación al pie de la letra, ¿no? Y a los estudios nos remitimos donde el paciente, mientras está tomando la medicación, está en parámetros normales de coagulación. Pero sí, el síndrome antifosfolípido, desgraciadamente, es algo que está presente y que va a estar presente el resto de la vida del paciente. Si el paciente deja de anticoagularse, va a estar, va a tener un factor de riesgo muy importante para que vuelva a generar algún coágulo. Quizás no de ese tamaño, pero sí podría caer en la clínica de otro coágulo. Me parece que ya no tenemos más preguntas, por lo que haré el cierre de este Tengo otra caso. pregunta, Nadia, perdón. ¿Sí? ¿Puedo hacer la pregunta? Claro, por favor, adelante. Bueno. Bueno, ya se hizo todo el análisis, ya llegamos a la conclusión de que es un problema posiblemente genético o hereditario, el origen de la formación de este trombo. Ya lo valoraron todas las especialidades de manera integral se le hizo su valoración a este paciente y se llega a la conclusión de que no puede volar. Sin embargo, es un paciente que en el ejército nos costó mucho dinero formarlo. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Cuál va a ser la conducta a tomar con él? ¿Lo vamos a certificar? Me refiero desde el punto de vista militar, es un piloto militar. ¿Qué vamos a hacer con él? Sí, el paciente está en proceso de certificación, mi general. Nada más estaban esperando literalmente el tomar la decisión de si se iban a realizar los últimos estudios que le mencionaba para tratar de verificar si era un procedimiento, más bien si era una patología nada más venosa o podía ser mixta. Desgraciadamente ya nos contestaron que pues los estudios no se pueden realizar aquí en México, ¿no? Entonces va a ser certificado conforme a los resultados que ha presentado en este momento, que se va a catalogar como un padecimiento de trombofilia. Ahora, Eh, este paciente, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo lo tomó él? Pues él estaba bien. Sí, al principio fue algo muy complicado porque desgraciadamente, le digo, este era un paciente, el piloto ideal. Había sido primer lugar en la escuela de aviación, había sido primer lugar en las promociones. Digo, si nos acompañan el personal no militar, eh, quizás no entiendan esta parte, pero los militares tienen que presentar exámenes para ir ascendiendo de grado. Este amigo había estado en primer lugar en todos los concursos que había estado participando. De hecho, era el primer lugar en la Escuela Superior de Guerra. Entonces, al principio sí fue un golpe psicológico muy fuerte. Tuvo que ser valorado, obviamente, también en su abordaje clínico por parte de psicología aeronáutica para darle a entender el procedimiento. El paciente al principio tenía la esperanza de que hubiese sido algún proceso único, que
quizás por la vacuna, que quizás por algún golpe, que quizás por algún antecedente, hubiese sido nada más un evento único que no se iba a repetir, ¿no? Ajá. Desgraciadamente, ya al estudio y a la valoración conjunta de hematología, reuma y demás especialidades, pues desgraciadamente descubrimos que pues el paciente presenta un problema genético. Entonces, cuando él sí fue un proceso que tuvo que vivir este paciente para psicológico para poder aceptar su nueva condición. Hasta la fecha no se ha dado de alta por parte de psicología aeronáutica porque sigue sin aceptar al 100% que pues no va a poder estar volando, ¿no? Al menos en el ámbito militar. Sí, Cierto. Gracias. sí, no hay de qué más. Tenemos la mano levantada del doctor Fabián Cruz. Si nos puede, por favor, proporcionar su pregunta, doctor. Hola, buenos días a todos. Bueno, más que pregunta es felicitar al ponente por el excelente caso que nos presentó el día de hoy y comentar respecto a la reglamentación aeronáutica. Lo que ya comentó el doctor Juan Carlos, pues es muy cierto y la reglamentación de la Agencia Federal de Aviación Civil señala que ningún piloto de ninguna de las clases puede volar con el uso de anticoagulación. Obviamente que sabemos que la reglamentación es de manera general y luego se hace particular. ¿Por qué? Porque sabemos que existen diferentes tipos de anticoagulante y que dependerá del tipo de monitorización que se le tenga que dar a este anticoagulante respecto a los efectos que pueda generarnos. Entonces, esta aseveración inicial que hace el Reglamento de Medicina de Aviación Civil, en la parte ya hablando de la flexibilidad médica que señala la OASI y que el Reglamento de Medicina de Aviación bien lo señala, ahí en ese apartado se señala que cualquiera de los padecimientos que pueden considerarse en el mismo reglamento, todos pueden ser debatibles y todos pueden ser analizados por el comité que se conforma para la flexibilidad médica. Esto es así porque la misma OASI señala que todos los padecimientos, que todos los pilotos y personal técnico aeronáutico que usen algún medicamento, es obligación del Estado llevar el registro y control de todos estos padecimientos. Y si el reglamento no fuera como lo es, estos casos no tendrían un registro. Es por eso que el reglamento de manera inicial es claro al decir no vuelan con el uso de anticoagulación. Sin embargo, en el mismo reglamento se señala la permisividad para tener flexibilidad y de ahí se decide para qué tipo de clase se le puede autorizar al piloto. Sabemos que la clase 1 es la más digamos como que es la que tiene más requisitos y de ahí la clase 2 y la clase 3. Y con base al estudio de la flexibilidad en el cual se valora con un consenso entre médicos, incluso se comparte con algunos otros especialistas, esa flexibilidad nos va a dar un resultado y va a determinar si el piloto puede seguir volando en clase 1 o solamente para clase 2 o solamente clase 3, dependiendo de su tipo de licencia que posee. Ese sería mi comentario y muchas gracias. Buen día. Tenemos espacio para todavía una pregunta más. Tenemos la mano del doctor Félix Porras levantada. Doctor Félix, bienvenido. Le cedemos la palabra, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, doctor Castillo, muchas felicidades. El tema el caso es excelente. Y redundando un poquitín en el comentario de la doctora Olga Juárez, lo interesante aparte de en sí el tema de la anticoagulación y los reglamentos internacionales, etcétera, es el entorno en el que se lleva a cabo todo este acontecimiento psicológico, el esfuerzo que cuesta preparar a un piloto militar, etcétera, la frustración. Pero quiero preguntarle al doctor Castillo, a diferencia de el criterio que se sigue en aviación civil y aviación militar, inclusive en lo que correspondería al estudio de los problemas
trombóticos en la medicina no aeronáutica, si ustedes consideran algún estudio genético, porque esto pues no fue culpa ni del piloto ni de nadie, simplemente, como bien dijo el doctor Castillo, le tocó. Entonces, ¿consideran algún estudio genético en estos casos, doctor Castillo? Sí, excelente pregunta, Doc. Sí, también en este tipo de casos, en este caso sobre todo en particular, se tiene que hacer como un estudio totalmente girado en la genética, pues, para valorar también el antecedente de que este padecimiento puede ser transmitible a la descendencia del piloto. En este momento el piloto no tiene descendencia, pero pues no ha mencionado que no quiera tenerla, ¿no? Es muy importante el hecho de que sí se le tiene que, ya se le explicó al paciente la parte genética de este punto, o sea, el hecho de que es un factor genético, es un factor heredable, seguramente su madre y el padre del paciente, no, en su familia no hay antecedentes de trombofilias, ni mucho menos. Se juntaron dos alelos que hicieron un combo letal en este caso, casi letal en este caso, y sí, tiene que llevar un seguimiento por parte también de genética, más que nada para poder vislumbrar la posibilidad de que se pueda transmitir, ¿no? Desgraciadamente ahorita la genética todavía no está tan avanzada como para que le podamos brindar un tratamiento de poder corregir X y Z situación, pero sí nos puede apoyar en el aspecto del seguimiento de la medicina preventiva que podemos tener, pues sobre todo para la descendencia de este paciente. Tenemos una pregunta más del doctor Víctor Jaime Rico. Por favor, si nos hiciera favor de hacer su pregunta. Sí, gracias. Nuevamente, nada más en relación a la disposición aeromédica. En mi época que estuve ahí en medicina de aviación, hubo varios pilotos que se reclasificaron, la ley lo permite. En el caso de que ya no pueda volar como piloto, ni siquiera como copiloto, en una aeronave de transporte donde hay tripulaciones múltiples, lo que puede pasar es que se pueda reclasificar como para no eliminarlo de las Fuerzas Armadas y decirle, pues ya nos costaste y ni modo te vas, puede reclasificarse en una actividad administrativa. Y un último comentario, acuérdense que también hay factores que se suman. Lo genético, pues ya le tocaba, como ya se dijo, pero hay desencadenantes también que aceleran lo genético y vuelvo a insistir, hay que estudiar el asunto de la trombogénesis y sobre todo de trombos largos, de los efectos secundarios de las vacunas. A lo mejor fue un desencadenante, no lo sé, habría que meterse a profundizar, pero a veces es un factor que está latente ahí o está pendiente de erupcionar, pues se activa con otro cofactor por ahí, factores múltiples. Ese es mi comentario y pues muchas felicidades, Castillo, por tu presentación. Es un tema muy interesante y comento lo siguiente, gracias por tener esta sociedad. Vemos los aspectos de la medicina de aviación civil y de la medicina de aviación militar y naval, que eso es algo importante, y próximamente cuestiones de medicina avárica y del transporte. Gracias. Buen día, que tenga un buen fin de semana. Gracias, doctor, igualmente. Tenemos una última pregunta, la de Karen Torres. Karen, por favor, tu pregunta, y con eso concluiríamos nuestra sesión de preguntas y respuestas de este webinar. Gracias, maestra. Más que nada, no sería una pregunta, sería como una aportación. Yo soy maestra en Psicología Clínica y de la Salud y pues quiero mencionar desde esa perspectiva. Hasta el momento todos han mencionado la parte orgánica del paciente, pero pues se han estado olvidando de la parte psicológica. Sería importante que a este paciente lo refirieran al área de psicología. ¿Por qué? Porque está ante un proceso, a lo que he escuchado, de pérdida. ¿Por qué? Porque al no poder volar, y era todo en lo que él estaba enfocado, pues se encuentra ante este proceso. Y sería importante que se realice una canalización. ¿Para qué? Para que psicología
le realiza una evaluación para evaluar en qué parte del duelo se encuentra y en base a eso establecer una intervención psicológica. Y en dado caso de ser necesario, referirlo al área de psiquiatría, en dado caso de que no se pueda manejar específicamente por el área de psicología. Esa sería mi aportación. Les agradezco. Muchas gracias, Karen. Sí, afortunadamente sí, dentro de su valoración, sí el paciente desde el minuto 1 que nosotros le explicamos que mientras estuviese anticoagulado no iba a poder volar, fue necesario complementar la valoración por parte de psicología aeronáutica. El paciente sigue en seguimiento por psicología aeronáutica porque, como tú bien mencionas, ¿no? Desgraciadamente es un proceso de duelo. Perdón si no ocupo los términos totalmente psicológicamente adecuados, pero sí, actualmente el paciente sigue en seguimiento porque sí presentó patrones de negación, patrones de depresión, patrones de ansiedad por el factor de no poder estar realizando las actividades por las que tanto tiempo estuvo estudiando, ¿no? Que es el hecho de estar volando. Muchas gracias. Gracias. Continuamos. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por su ponencia. Estuvo muy interesante. Les comunicamos que los invitamos a nuestro próximo webinar el día 22 de junio.